Gracias por hacer esta pausa en el estudio del Sermón del Monte y poder aclarar esta duda. Sinceramente, cada vez que escuchaba este versículo me cuestionaba a mí misma si estaba siendo violenta para traer y como que instaurar el reino de los cielos aquí. Lo entendía así y sentía, o sea, me confrontaba. Pero ya hoy entendiéndolo mejor y desde el contexto y también lo que significaba esto, estaba, sé que lo estaba entendiendo de una manera errónea. Entonces hoy lo aclara bastante. Gracias, Carlos. Ahí está, hermanos. La presentación está lista y el estudio de hoy es el reino de los cielos sufre violencia. ¿Qué significa este versículo? ¿Cómo se ha interpretado a lo largo de la historia de la iglesia? ¿Cómo lo han vivido los cristianos? ¿Y cómo deberíamos entenderlo nosotros el día de hoy? Vamos a ver primero qué dice el texto, ¿no? Siempre debemos referirnos al texto. Estamos en Mateo. Mateo capítulo 11 versículo 12 dice así, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay varias versiones, ¿no? Algunas versiones tienen implicaciones, tienen diferentes interpretaciones, pero vamos a usar esta versión, ¿ya? Desde los días de Juan el Bautista, dice Jesús, ¿no? Hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Vamos a estudiar primero a qué se refiere cuando dice sufre violencia. He estado investigando bastante sobre el origen de las palabras. Ustedes saben que Jesús hablaba en arameo, él predicaba en arameo y Mateo, cuando lo escribe, traduce este arameo al griego, ¿no? Y entonces las Biblias se escribieron en griego. Por lo tanto, Mateo ya hace la traducción del arameo al griego y la interpretación. Entonces, generalmente este sufre violencia se utilizaba en un lenguaje que se refería a reinos, ¿no? Cuando había guerras y los reinos eran atacados. Cuando, no sé, yo estoy en mi castillo y tengo mis muros y están mis guardias ahí, mis arqueros listos para defender y los atalayas mirando si hay alguien, si se acercaba el enemigo o no, se utilizaba este término de sufre violencia cuando se refería a que en nuestro reino, nuestro palacio está siendo atacado. Generalmente esa era la connotación. Está siendo atacado. Cuidado, estamos en peligro, nos están atacando. El segundo término que se utiliza acá dice es y los violentos. Estos violentos que se utiliza en el griego, ya no lo voy a pronunciar porque no sé hablar griego, ni siquiera podría quizás pronunciarlo bien, pero la connotación que lleva este término, los violentos, se utilizaba específicamente para hombres opresores, para alguien agresivo, algún agresor y como dice la palabra, para alguien violento. Entonces, el término que se utilizaba ahí era peyorativo, es decir, era negativo, no era algo positivo, no alguien apasionado o alguien ferviente o alguien muy intenso, con mucha energía, no, era referido a alguien agresivo, a alguien, a un opresor, a alguien hasta dañino, destructivo, ¿no? Y finalmente, el otro término que se utiliza es lo arrebatan. Bueno, este término se utiliza también en Mateo 13:19.
Es la misma palabra, lo arrebatan en el griego, que se refiere a cuando dice que la semilla es sembrada en el corazón de las personas y viene el diablo, dice, y arrebata la palabra, y se roba la palabra, y se lleva la palabra. Es una connotación de una acción agresiva y destructiva. Viene y se lleva, se roba la palabra, la destruye la palabra en el corazón de la persona. Así se utiliza en Mateo 13:19. Y el mismo término se utiliza en este texto. Y los violentos lo arrebatan, es decir, buscan, tratan, intentan destruirlo. No se refiere a una connotación de algo que se apropia, ¿no? Es decir, y los violentos lo arrebatan, podríamos decir, y los violentos se apropian del reino, ¿no? O sea, lo hacen suyo, no, sino que buscan destruirlo. Entonces esto ya un poco nos va ampliando quizás la interpretación preconcebida que teníamos, el reino de los cielos es de los violentos, como algo positivo. Cuando entramos profundamente en el texto, en las palabras, en la interpretación de cada palabra, nos vamos dando cuenta que tiene una connotación más bien negativa. Pero eso es lo que dice el texto. A ver, ¿qué dice el contexto? Esto es muy importante, el contexto. Dice, desde los días de Juan el Bautista, ¿no? ¿Qué pasaba en el contexto? En el capítulo 10, capítulo 11 y hasta el final del capítulo 11, vamos a ver que Jesús estaba predicando, ¿ya? Y poco tiempo antes, en el capítulo 10, Jesús ya instauró a los discípulos. En el 10 Él elige a los discípulos y los envía. En el 11 los discípulos vuelven, varios de ellos, y discípulos también de Juan el Bautista, y le dicen que Juan el Bautista está preso, está en la cárcel, Juan el Bautista. Y le preguntan, ¿eres tú el que Juan el Bautista había mandado a preguntar? ¿Eres tú el que había de venir? Y Jesús dice, mira, los ciegos ven, los paralíticos caminan, los sordos escuchan. Le está diciendo, sí, soy yo el que había de venir. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista tuvo la duda, es decir, ¿por qué estoy en la cárcel si eres tú el que había de venir? ¿Por qué estoy sufriendo acá si eres tú el que había de venir? Surge una duda completamente normal y humana. Cualquiera de nosotros hubiera tenido la misma duda y quizás la tiene ahora, ¿no? A ver, si yo soy hijo del reino de Dios, ¿por qué estoy sufriendo por hacer lo que Dios me ha pedido? Porque saben que Juan el Bautista hacía lo que Dios le había pedido. Entonces, el contexto nos va aclarando un poco más la imagen. Y para que sea bien claro, hermanos, a mí me encanta que lo podamos entender de la forma más clara. Vamos a irnos a el texto. A ver, vamos a ver qué dice. Voy a buscar, y si ustedes tienen ahí en sus Biblias, ¿qué dice Mateo 10? Nos vamos a Mateo 10. Muy bien, Mateo 10 dice así, comienza diciendo, ¿no? Los discípulos han sido llamados. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. Los nombres de los discípulos eran tal, 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 y los envía. Ok, vamos a leer desde el 16. No lo vamos a leer todo el 10 porque si no se nos va. Desde el 16 los envía, ¿no? Los elige, les da autoridad y los envía. Les voy a compartir mi pantalla por si alguien quiere verlo ahí en la pantalla. Eh, Dice así, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí,
para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de decir. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Fíjense que Jesús les está diciendo a sus discípulos, atentos, los estoy enviando, pero va a haber una oposición muy fuerte. Prepárense, porque se van a resistir y van a haber azotes y los van a entregar y uno contra otro se van a levantar y seréis aborrecidos y padres contra hijos e hijos contra padres. El 24 dice, el discípulo no es más que el maestro, ni el siervo más que su señor. Es decir, si Jesús ha atravesado persecución, ustedes también van a atravesar persecución. No pueden ser más, dice, ¿no? Tal cual como a uno, al otro igual le va a ocurrir. Bástale al discípulo ser como el maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia lo llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que digo, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo. Escuchen, miren que les está diciendo que hay la probabilidad de morir, ¿no? No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajaritos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de los cielos, del Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré. Está hablando fuerte Jesús. ¿No? Antes estamos en Mateo 10 y en el 5 era el Sermón del Monte donde les decía, bienaventurados, van a ser felices. Y ahora les está enviando con autoridad, ¿no? Vayan, expulsen demonios. Imagínense expulsar un demonio. O sea, quizás ni el mejor psicólogo, ¿no? A ver, usted tiene, ¿qué enfermedad tiene? Vamos a sacar eso. Y lo sacaban el demonio, la persona sana, un paralítico empezaba a caminar, ¿no? Y un sordo que nunca había escuchado empezaba a escuchar. Y Jesús le da esa autoridad a los discípulos, la autoridad del reino de Dios, y les dice, pero ojo, va a haber oposición y los van a querer matar. Y de hecho, muchos de los discípulos murieron como mártires. Y les dice en el 31, y cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré, pero habrán algunos que van a tener tanto miedo que no me van a confesar delante de los hombres, me van a negar. Yo también los negaré, dice. El 34 dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No, no he venido a traer paz, sino espada. ¿Por qué he venido para poner en disesión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra? Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre y madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Quizás no entendíamos hasta ahora el contexto de estos versículos. Jesús está hablando
de una decisión radical que tienen que hacer los discípulos y de una oposición mortífera que van a enfrentar. Entonces ya en el capítulo 10 nos va mostrando el contexto, a qué se va a referir este versículo. Porque ya en el 11 dice que vienen los discípulos y le dicen a Jesús, le preguntan a Jesús que si eres tú el que ha de venir o no. Porque Juan el Bautista pregunta en el versículo 12, a ver, vamos al versículo 12, cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a los 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Vieron esa duda de Juan, no? ¿Será? ¿Por qué estoy sufriendo, no? ¿Por qué me está pasando lo que Jesús dijo en el capítulo 10? ¿Por qué hay esta gran oposición? ¿Por qué estoy en la cárcel? ¿Por qué parece que voy a morir? Juan no sabía todavía lo que le iba a ocurrir, pero ya estaba ahí, condenado. Entonces él dice, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otros? Respondiendo Jesús, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Uy, fíjense eso, ¿no? Bienaventurado el que no haya tropiezo. Porque muchos pueden decir, desde que yo soy cristiano, la vida me va mal. No me gusta esto a mí del cristianismo, que la oposición. No, yo prefiero acomodarme a la gente y siempre buscar su aprobación y evitar la confrontación. Entonces, si ellos dicen que es azul, yo digo que es azul, para evitar problemas. Entonces, Jesús aquí en el 6 dice, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, yo os digo, y más que a un profeta. O sea, Juan tenía una posición para Jesús de aún más alto. Porque este es el que es de quien está escrito. He aquí, yo envío un mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Uf, wow, esto es el estima que le tenía Jesús a Juan el Bautista era tremendo, ¿no es? Allá no hay mayor, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Wow. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Eso dice el contexto. Ya vimos qué dice el texto. Estamos viendo qué dice el contexto. ¿Qué pasó en el capítulo 10? ¿Qué pasa en el capítulo 11? Y el capítulo 11 va a terminar de una forma maravillosa. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El 10 hablaba de discípulos que están luchando contra una fuerte oposición, contra gente que los odia, que los quiere matar porque están predicando un reino diferente. El reino de Dios es muy diferente. Entonces a la gente no le gusta y los quieren matar. Vemos a un Juan el Bautista que ya está en la cárcel, que está sufriendo, condenado a muerte.
Y Jesús le dice, termina el 11 diciendo, vengan a mí, aquellos que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Al final les está diciendo Jesús a los discípulos, a Juan mismo, vengan a mí, sé que están sufriendo, vengan a descansar en mí y respondan a su fe como yo, manso y humilde, como lo habíamos visto en el anterior estudio. Con mansedumbre defendían la fe, ¿no? Veíamos una aplicación, defiendan su fe, decía Pablo, con mansedumbre, no con violencia, no con torpeza, no con agresividad, sino con mansedumbre. Entonces, el contexto nos va aclarando un poco mejor qué significa este pasaje. Parece, ¿no? Parece, hermanos, por lo que estamos estudiando, que este pasaje se refiere a la violencia que ejerce el mundo contra el reino de los cielos. El texto, ¿qué nos decía el texto? Se refería a personas violentas, se refería a un reino que está siendo atacado, se refería a ladrones que quieren arrebatar y destruir algo, no a alguien que se quiere apropiar de algo. No se referían a alguien apasionado con una devoción muy intensa. No, el texto, las palabras, se refieren a algo negativo. El contexto nos aclara un poco mejor y nos dice que Jesús ya estaba preparando a sus discípulos. Hey, va a haber, va a haber dolor, va a haber lucha, pero vengan a mí y descansen. Entonces, a lo largo de la historia de la iglesia, nos hemos encontrado con dos interpretaciones. La interpretación más común es la del hombre apasionado, que dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Se refiere a que debemos vivir una vida de fe muy intensa y apasionada, e ir con agresividad y con intensidad a arrebatar el reino. Entonces el reino yo lo tomo, ¿no? Y es mío y estoy decidido, y se refiere a una fe radical. Esa ha sido una interpretación la más común durante la historia de la iglesia. Pero en este tiempo, ¿no? Si hemos actualizado el software, digamos, ¿no? La última actualización, los últimos estudios han mostrado que esta interpretación es un poco sesgada, porque no está tomando en cuenta el significado de cada palabra y cómo se utilizaba en ese tiempo. No está tomando en cuenta el contexto de lo que Jesús ya había dicho en el 10 y de cómo termina en el 11. Es más, el capítulo 11 dice que Jesús va y predica en Israel y muchos lo rechazan a Jesús. Y ahí Jesús dice, ¿cuántas veces no traté de reunirlos bajo mis alas como una mamá pollito, ¿no? Como una mamá gallina a mis pollitos? Pero rechazan el reino de los cielos. Entonces, la segunda postura se refiere a cómo el reino de Dios sufre violencia. ¿Por qué? Porque tratan de destruirlo. No porque quieren apropiarse de él, sino porque quieren destruirlo, quieren que no exista. Existen esas dos posturas. Y hoy estamos conociéndolas. Es lo que nos lleva a entender que hay una guerra. Esto es inevitable. Debemos comprender que el momento que nosotros decidimos vivir el sermón del monte, estamos haciendo una declaración de guerra. Y es mi responsabilidad decírselos, hermanos. Así como Jesús fue responsable con sus discípulos, ¿no? Les dijo, a ver chicos, ¿no? Pongamos las cosas claras, esto va a ocurrir.
no es aquí el evangelio de la prosperidad. No, no se trata esto de bienestar continuo. Esto es una guerra. Yo no he venido a traer paz sino espada, dijo Jesús. ¿Y encontró la guerra Jesús? Sí, claro que sí. Vino y encontró y lo mataron. Y Jesús dice, ¿por qué lo mataron? Porque Jesús es un reino de luz. Y dice que los que lo mataron odian la luz. Porque la luz muestra sus malas obras y aman la oscuridad. Porque en la oscuridad pueden hacer sus cosas sin que nadie los avergüence. Entonces, vivir en el reino de Dios va a representar que haya personas que quieran destruir ese reino. Y si al padre de familia le llamaron Belcebú, ¿cuánto más a sus hijos? Es decir, como discípulos, vamos a vivir oposición. Vamos a vivir calumnias, mentiras, ataques, guerra y hasta la muerte. Quizás en Bolivia no es tan claro, ¿no? Les ha debido ocurrir, sin embargo, que se convierten y dicen, voy a seguir a Cristo, y la familia dicen, ¿cómo no? ¿Vas a hacer un aleluya? No, no, ahora no. ¿Vas a venir a la fiesta de mi santo? Ahora no, ahora ya. Ya no lo inviten, ya no lo llamen. Y uno sufre la oposición de la familia, sufre la oposición de los amigos, ¿no? ¿Cómo que ya no vas a hacer lo mismo que nosotros? Ay, ¿qué te crees? Quizás la oposición de la misma condición política, ¿no? En otros países, en China, por ejemplo, ahora ya está prohibido. Creo que la impresión y venta de Biblias, por ejemplo. En otros países como Nigeria los han matado a los cristianos porque manifiestan su fe. Hoy, actualmente, estoy hablando. Nosotros no vivimos ese nivel de radicalidad por ahora. No sabemos si va a ocurrir en nuestra generación, al menos en Bolivia. Pero la palabra dice que va a ocurrir, que va a ocurrir. Entonces, debemos comprender eso, hermanos. Comprender que este versículo se refiere a la violencia que sufre el reino de Dios por aquellos que quieren destruirlo. No se refiere tanto a una fe radical que quiere apropiarse del reino de Dios. Pero de algún modo, un poco sí se refiere a eso. ¿Por qué? Porque el momento que nosotros decidimos vivir de una forma diferente, de una forma radicalmente diferente, como dice el Sermón del Monte, eso va a producir oposición. Y no solamente la oposición de los seres humanos, porque claramente dijo Jesús que los que se enfrentan a nosotros son poderes espirituales. ¿Estamos atravesando dificultades, hermanos? ¿Será que hay poderes espirituales que están tratando de destruirnos porque estamos viviendo el reino de los cielos? Porque estamos viviendo de una forma diferente, porque nuestra vida santifica el nombre de Dios y viene el reino de Dios por medio de nosotros a este mundo. Entonces, cuando este mundo, gobernado por el príncipe de las tinieblas, ve eso, ¿será que le agrada o que quiere destruirlo? Y Jesús lo dijo, el reino de los cielos desde Juan el Bautista sufre violencia y los violentos lo quieren arrebatar. Quizás ahora comprendemos un poco mejor por qué las dificultades. Quizás ahora incluso empatizamos con Juan el Bautista que decía, ¿eres tú o busco a otro? Porque estoy sufriendo. Mira, estoy sufriendo. Yo he hecho lo que me ha pedido el Espíritu Santo y estoy aquí preparando el camino. Pero ¿sabes qué?
Parece que no me está yendo como yo esperaba, me está yendo mal, me duele, estoy sufriendo. ¿Eres tú? Quizás podemos empatizar con esa pregunta y decir, yo también a veces me hago esa pregunta, ¿no? ¿Es por aquí? ¿Por qué me duele? Y la respuesta es clara, sí, por eso te duele, porque los violentos quieren destruir lo que representa tu vida. Tu vida representa luz y la oscuridad aborrece la luz. Esto también nos va a ayudar a entender que hay que tener cuidado con las falsas interpretaciones. Ha habido malas interpretaciones de este texto que ha provocado, por ejemplo, como saben bien, las grandes cruzadas, ¿no? Ah, el reino es de los violentos, entonces voy y yo tengo que imponer mi fe con violencia. Y al que no le guste, cacería de brujas, que se muera en la hoguera. Jesús les decía, aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿A quién mató Jesús? ¿A cuántos mató Jesús? ¿A cuántos colgó? ¿A cuántos puso en la hoguera? ¿A cuántos quemó? ¿A cuántos les dijo, ahora sí, yo estoy aquí con mi poder, que llueva fuego del cielo? Jesús decía, no, vamos a defender la fe con mansedumbre. Vamos a resistir la agresividad de los violentos con humildad y con mansedumbre. Entonces, cuidado con el fanatismo religioso que busca imponerse por medio de la violencia, por medio del abuso o la discriminación. Nosotros somos así. ¿Cómo pasa ahora, no? En otros ciudades. Nosotros somos de este linaje y ustedes no. Por lo tanto, si mueren, no importa. Si tomamos su territorio y nos apropiamos de sus tierras, no es mi problema. Nosotros somos los hijos y merecemos vivir mejor que ustedes. Cuidado, porque el texto no enseña eso. Eso sería un grave error. Eso sería no entender lo que dijo Jesús. Entonces, cuida. Y nos lleva claramente a la aplicación de la mansedumbre. Nosotros vamos a vivir nuestra fe con mansedumbre. Y si tenemos que defenderlo, lo vamos a hacer con mansedumbre. No porque seamos mensos. El manso no es menso. No, no, no. Más bien el manso es firme. El manso defiende su convicción. Tiene la fuerza y el poder para hacer el daño, pero elige no hacer daño. Elige amar, elige perdonar, elige hasta morir. Porque sabe que después de la muerte hay vida. Jesús nos lo mostró. Finalmente, hermanos, nos llevamos unas aplicaciones. Qué texto, ¿no? A mí la verdad que me encantó estudiarlo y ahora compartírselos, porque tanto aprendo, tanto me enseña el Señor. Ahí dice, ¿no? Gracias, Padre, dice Jesús, que has decidido revelarle a los niños. Gracias, Padre. Entonces, algunas aplicaciones. El Sermón del Monte nos está invitando en cada bienaventuranza a ser diferentes. Bienaventurados los pobres. ¿Qué? Sí, bienaventurados los pobres. Bienaventurados los que lloran. ¿Cómo? No. Sí, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los mansos. El reino de Dios nos pide ser diferentes. Tenemos que ser diferentes. Se tiene que notar esa diferencia. Y esa diferencia incomoda al reino de las tinieblas. La incomoda. Y si no la incomoda es porque no está siendo diferente. La tiene que incomodar. Va a haber personas que por esa diferencia van a quedar cautivados y van a decir, yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero ir a la luz. Quiero vivir así como tú. Pero va a haber personas que lo van a odiar. No, hay que apagar esa luz. Entonces, la aplicación es, debemos vivir de forma diferente. Segundo, que está mal escrito, dice preparados, no, es preparados, hermanos, preparados. Debemos que estar preparados
porque ya Jesús nos ha dicho que va a haber oposición. Debemos estar preparados para la oposición. Que no nos agarren por sorpresa, que estamos viviendo tribulaciones y dificultades y, ay, no, yo no me esperaba esto, no, ya ahora que, hermanos, va a ocurrir. Va a ocurrir, pero no estamos solos, tenemos un refugio. Venid a mí los que están cargados y cansados. ¿Estás trabajando en el ministerio, hermano? ¿Eres pastor? ¿Enseñas la Biblia? ¿Buscas predicar de alguna forma? Y estás cansado. La gente no responde como esperabas. Estás viviendo dificultades. Estás obedeciendo a Dios y las cosas son a veces más difíciles. Me ha pedido una coima y no le voy a dar la coima. No le voy a dar. Entonces, pucha, tengo que ir a hacer fila. Venid a mí, los que están cargados y cansados, y yo os haré descansar. No para el trabajo. Estoy en el ministerio y es a veces 24/7. Y una reunión y aquí otra y un proyecto y acá el otro y no paro. Y mis hijos. Les estoy predicando a mis hijos el evangelio y a veces ni me escuchan. Y el mundo los está tentando. Pero yo estoy ahí mostrándoles la vida de la luz. Y estoy cansada. Estoy cansado. Porque hay mucha oposición. Venid a mí, los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús puede darnos ese descanso y esa fortaleza. Vamos a Él, confiemos en Él, refugiémonos en Él, porque el reino de los cielos, por más que sufra violencia, el reino de los cielos prevalecerá. Y como dice la bienaventuranza, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Al final los mansos son los que van a gobernar la tierra, porque somos un reino de reyes y sacerdotes. Los mansos, los que ahora están sufriendo esta incomodidad, esta violencia, son los que van a gobernar la tierra. Así que paz, esperanza y descanso podemos encontrar en nuestro Señor. Bien, gracias hermanos, gracias por su tiempo, gracias por su paciencia, por su atención y espero que hoy Dios nos haya hablado. Espero y pido al Señor que encontremos en Él ese descanso que tanto necesitamos y también que su Espíritu y nuestro yugo manso nos guíen a ser diferentes, a mostrar que pertenecemos a otro reino, que tenemos otros valores y que estamos preparados para la oposición.